es cuando pues el enemigo no le gusta esa alabanza, no le agrada, porque quiere que le estés alabando por ahí al enemigo, que le pongas ahí una música esa metálica, que ya sabemos a quién va dirigida, y quiere que le pongas a él, que te goces, que te alegres, pero mejor dale alabanza a quién, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué decimos que esa música es buena? Porque en un grupo de esos, en una ocasión, el hermano Ventura nos hizo favor de invitarnos, porque tenía una familia aquí atrás del DIF, y esa familia estaba angustiada. El muchacho trabajaba con un grupo de rock, cargando los instrumentos metálicos, y estaba preocupado porque se tomó una foto con el grupo, y el vocalista lo abrazó, estaba la mano así, pero en la foto, en lugar de salir una mano, ¿qué creen? Estaba una patita de cabra, y se espantó. No te preocupes, ¿sabes? Tú bien sabes a quién adoran, y tú estás ahí. Búscate otro trabajo, no nada más es cargar los instrumentos, ir a sus tocadas, y busca a quién, a Cristo. Y me da mucho gusto porque aquella familia recibió, después de compartirles, recibió a Cristo. Qué hermoso es, mi hermano. Y a veces no nos damos cuenta qué estamos haciendo. ¿Por qué? Porque seguimos la corriente del mundo, seguimos lo que el mundo hace, lo seguimos y no nos interesa, ¿sí?
Y a algunos no nos gusta, a algunos sí nos gusta. Y yo me siento feliz de darle la honra y la gloria al Rey de Reyes, aquel que me rescató, aquel que está conmigo y aquel que me cuida. Amén. Gloria a Dios. Y yo digo, mi hermano, aquí sí no vas a decir yo no. Si decimos en este momento cuántos son cristianos, Señor, ni uno. Si preguntamos cuántos son cristianos aquí, amén, todos. No, yo no, mi hermano. Pregúntale a un sacerdote y ve al Papa a quien quieres, pregúntale, son cristianos también. Se dicen cristianos, ¿por qué? Porque también predican a Cristo. Cristianos se dice a toda la iglesia, a todos los que confían en quién, Jesucristo. Nada más que algunos. Ahorita vamos a ver cuál es la situación, sí. Hoy el tema de la prédica es: no puedes pasar desapercibido tú como cristiano. Tú no puedes pasar como desapercibido. Si eres cristiano, mi hermano, te van a identificar en diferentes lugares. ¿Por qué? Pues te van a identificar por tu forma de expresarte, por tu manera de ser y por ti mismo, porque Dios, porque Cristo te ha hecho nueva criatura. Y si todavía no estás seguro, mi hermano, algo está pasando en tu vida. Estás deteniendo esa bendición tan grande. Si vamos a la palabra de Dios, Evangelio de San Marcos, capítulo 14, verso 66, dice la palabra de Dios, que estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero como si había muchos ahí en torno en el fuego y mucha gente ahí esperando la respuesta que iban a hacer con Jesús. Pero alguien identificó a quién, a Pedro. Porque Pedro había seguido a quién, a Jesús. Entre toda la gente lo estaba identificando. Pues a ti, mi hermano, entre mucha gente, aunque no te des cuenta, muchas veces te observan y dicen: esta persona es diferente. ¿Por qué? Porque cuando recibiste a Cristo, así como Saúl, como el rey Saúl, recuerden que cuando Dios le envió para su espíritu y aún hasta profetizó, dice la palabra de Dios que hasta fue el nuevo hombre. El ser cristiano viene de un término híbrido que significa combinado entre griego y latín. La palabra griego, que es Christos, con J, Christos, y la terminación latina ianus, que junto, mi hermano, significa partidario o seguidor de Cristo. Ahora yo hago una pregunta: ¿todos somos cristianos o no? Amén. 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 ¿Todos somos partidarios? ¿Todos somos seguidores de quién? Pues de Cristo. Entonces somos ¿qué? Pues cristianos. Amén. No, es que yo. Mi abuelita me dijo que yo no. Yo era pentecostal. No. A mí me dijo que era testigo. No, a mí me dijo: mi hermano, si tú aquí la palabra está, este término híbrido entre griego y latino, Christos y anus, que significa junto, partidario o seguidor. ¿Seguidor de quién? De Cristo. Eso es lo que es un cristiano.
¿Seguidor de quién? De Cristo. Entonces, ¿por qué muchas veces no? Aleluya. La palabra aleluya significa gloria a Dios. Somos cristianos. Y la palabra aleluya significa gloria a Dios. La palabra amén significa así sea, así es. Nada más conocer los términos, los vocablos, las raíces. Pero muchas veces nos angustiamos, nos preocupamos. ¿Por qué? Porque desconocemos el significado, la raíz de las palabras. Pero aquí estamos. Gloria a Dios. Era un distintivo de cristiano en aquel tiempo que las personas habían puesto, pero eran personas ajenas al Evangelio. Y se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. Los cristianos, ¿y quiénes eran? Aquellos seguidores de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los discípulos, ellos no decían, nosotros somos cristianos. Nosotros somos cristianos. Jamás Pedro, jamás Pablo se dijera, y nosotros los cristianos, no. Ellos se hablaban, ¿saben cómo se hablaban únicamente? Hermanos, entre todos los hermanos. Se hablaban como discípulos, como santos, se habla en el Nuevo Testamento. Creyentes, los que habían creído, los creyentes, ¿sí? Y todos los elegidos. Ese era el término que los discípulos se daban a las personas que creían ¿en quién? En Cristo. En aquel tiempo, mi hermano, fíjate, Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Él vino a los judíos, al pueblo de Israel. Y qué curioso que los judíos, ¿sí?, no admitían que los nazarenos o los galileos fuesen cristianos. Ellos no lo admitían. O sea, que Cristo fuera el Mesías. Para ellos no era cierto. ¿Para quiénes? Para el pueblo judío. Por eso a los suyos vino el pueblo judío a salvarlos. Pero el pueblo judío cerró las puertas de su corazón y no lo aceptó. Mas a todos los que lo han aceptado, como tú y yo somos ahora hijos de Dios, lo dice la palabra de Dios. Tuvimos una oportunidad, mi hermano. Así como en el aniversario se invitó a varios y todo. Dice el Señor, si no quieren venir los de la iglesia, ve, invita en el camino y tráetelos a compartir, porque ya están dispuestos los alimentos, gloria a Dios. Y así tú y yo tuvimos una oportunidad, mi hermano, para hacer ¿qué cosa? Cristianos, ¿sí? Porque los judíos no admiten, para ellos Jesús no era el Mesías, y hasta la fecha piensan que no es el Mesías. Fíjate que mejor nosotros, otro continente, lejos, y sin embargo hemos aceptado que Jesucristo es el Mesías, que significa es nuestro Salvador. ¿Y cómo nos salvó? Con ese sacrificio que hizo en aquella cruz, muriendo, sufriendo y derramando su sangre preciosa para perdón. Amén. El cristianismo fue fundado y centrado ¿en quién? En Jesucristo. El cristianismo no fue centrado ni en Pedro, ni en Pablo, ni en Juan, ni en Lucas, ni en Mateo, ni en Marcos. No. El cristianismo está basado y asentado en la piedra que desecharon los judíos. Y esa piedra, esa roca se llama Jesucristo. Y ahí es donde tú depositas tu fe. Yo deposito mi fe. Jesucristo, el único y también Salvador y mediador entre Dios y la humanidad pecadora. Porque somos pecadores. Pero Cristo, con su infinita misericordia, permitió ser sacrificado.
y sufría y sentía en la carne, y dice la palabra de Dios que cuando ya iba a ser arrestado, subió a orar. Y cuando oraba, dice la palabra de Dios, que estaba tan afligido que hasta le escurría el sudor como si fueran gotas de sangre por el sufrimiento, porque él sabía, porque le iba a doler. Porque, hermano, si era el Hijo de Dios, pero había tomado un cuerpo de hombre para ser sacrificado, y no iba a tener el poder de un Dios en la cruz. ¿Para qué? Para que valiera ese sufrimiento, ese sacrificio. Y ahora nosotros, ¿qué hacemos? Ya como que ni nos acordamos de Cristo, como decía una compañera maestra, cuando le di un rayo en una ocasión y traía yo alabanzas, dice, ya como que Chuchito, ya como que pasó de moda, ¿verdad? A los 15 días, 8 días creo fue, la maestra estaba tocándome en el salón. Maestro, ore por mí, porque me está yendo. Pues siga diciendo de Jesús, siga hablando mal. No, que me perdone, que me perdone. Mi hermana, ¿quién contra el Todopoderoso? No podemos estar en contra de Él. Ámalo, porque Él nos ama, ¿sí? En Marcos capítulo 10, en el verso 45, ahí se sintetiza, mi hermano, es una síntesis de lo que Jesucristo en realidad, la misión que tuvo al venir a este mundo. Amén. Porque dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Jamás estuvo en un palacio, jamás estuvo sentado aquí en la tierra en un trono. No lo llevaban los discípulos con charolas de plata y servir el alimento. No, mi hermano, Él vino a servir. Y es lo que nos ha enseñado, la humildad, venir a servir. Eso es lo que hizo Jesucristo, ¿sí? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué vino? Para dar su vida en rescate por muchos. Amén. ¿Y sabes por qué dio su vida? Para rescatarte a ti y para rescatarme a mí de mi mala manera de vivir. Era vana mi manera de vivir. Yo pensaba que anteriormente, por mis fuerzas, por mi juventud, podía hacer lo que quisiera. Mi hermano, los años pasan y todo se termina, y después no sabes lo que espera, pues nos espera el futuro, pero en las manos de Dios estamos seguros, confiados. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Cuando Cristo nació, mi hermano, oigan bien, el mundo ya tenía muchas religiones cuando vino Cristo. ¿Y cuáles esas religiones? Pues los romanos habían combinado su religión con los dioses de los griegos, con esas deidades que no eran otra cosa más que deidades imaginarias. Los griegos eran tan pensadores que escribían relatos de Zeus, de Hércules, de todos ellos, mi hermano, y decían su grandeza, los dioses, el dios del trueno. Mi hermano, nada más eran dioses, ¿qué cosa? Ficticios, imaginarios. En su mente la tenían, y sin embargo hicieron las esculturas de Zeus. Y los romanos y los demás iban y mezclaban sus religiones, y ahí iban y adoraban al dios del trueno. Pero nosotros tenemos un Dios
que presentó a su Hijo, que se llama Jesucristo, y que fue palpable su venida, su estancia en esta tierra, que no fue imaginario, que no se inventó. Y tanta prueba está, que está escrito todo en los evangelios, todas las cosas grandes que Jesucristo hizo. No fue una mezcolanza. Por eso el ser cristiano, mi hermano, como lo hemos mencionado ahí, es que eres seguidor de ¿quién? De Cristo. Que no vamos a mezclar otras tradiciones. Hay algo muy triste y quiero que lo sepas también, y si no, investígalo en la historia, que nuestro México se ha dejado llevar por esa mezcla de religiones, una mezcla y que está constatada donde, ¿se acuerdan ustedes el Día de Muertos? Que exponen ofrendas. Pues quiero decirles, mis hermanos, que vean la historia, lean la historia, y esas ofrendas las ponían los aztecas para sus muertos, porque ellos creían en otras cosas, en Quetzalcóatl, ¿sí? Ahora vino el cristianismo, pues ahora ya se hizo una revoltura entre las ideas, las tradiciones que tenían los aztecas y lo que trajeron los españoles. Ya se hizo una mezcla. Por eso, mi hermano, es la única diferencia, en que tú y yo únicamente seguimos ¿a quién? A Cristo, lo que la palabra de Dios dice. Sí, porque dice la palabra de Dios que cuando muere uno, y nos lo da en el ejemplo entre el rico y el mendigo, ¿sí? Lázaro era un rico, opulente, que hacía manjares, hacía comidas, banquetes. Y dice la palabra de Dios que había un mendigo en la entrada de la puerta, y aquel rico, opulento, en sus invitados, y comían. Pero llegó el momento en que los dos murieron. Y Lázaro se fue al seno del Padre, al seno de Abraham. Y el rico se fue allá abajo al sufrimiento. Y dice que hay una gran distancia, dice la palabra de Dios, y aquel rico con ese calor, con ese sufrimiento, le gritaba: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo para que me refresque, porque ya no aguanto. Dice el Señor, hay una gran distancia, una gran cima donde ya no puedes pasar acá. La pregunta es, todos los que murieron están en algún lugar. ¿Tú crees que les va a decir el Señor a los que están allá en el infierno, a los que están en el cielo: a ver, día de muertos, día libre, abran las puertas, que vayan, porque sus familiares ya les pusieron un pulquito, vayan a tomarse su pulquito? Mi hermano, es hasta ilógico. Pero es la creencia, es la tradición que quien nos dejó, los bisabuelitos, tatarabuelitos, que tatarabuelitos que no sabían ni de qué se trataba, y ahora se sigue haciendo. No se me olvida en el contadero cuando trabajaba algo muy curioso. Un niño: maestro, yo estuve sin dormir. Estaba yo en la puerta de mi cuarto y estaba yo viendo ahí en la ofrenda a ver si venían los muertitos a comer. ¿Y qué creen? ¿Qué? Ay, maestro, nomás vino un gato y se llevó una pieza de pollo. Pues sí, pues ahí estaba en la mesa y el gato suelto, pues se lo llevó. Dijo: muchas gracias, sí. Si es para los muertitos, yo estoy muerto de hambre y ustedes están vivos. Ni modo, se comió su pieza de pollo. Los demás no tomaron su pulquito ni nada, nadie llegó. Mi hermano, tradiciones que se mezclaron con las culturas anteriores.
Entonces, debemos tener mucho cuidado. Ahora, estamos hablando de realmente quién es cristiano. Amén. Ninguno de esos dioses de los griegos había vivido. Se basaban únicamente ¿dónde? En la imaginación, se lo imaginaban en la mitología, que viene de mito. Un mito es nada más alguien por ahí que le inventó algo y se va transmitiendo, ¿sí? Entonces, mi hermano, es algo que no tiene base. ¿Por qué? Porque aquellos dioses ni se han manifestado, y sin embargo Jesucristo se ha manifestado en muchos y en muchas vidas. Amén. Y de mucha forma. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aquellos que creían en aquellos dioses de la mitología cerraban sus ojos ¿a qué? A la verdad, las verdades que eran visibles en ese tiempo. ¿A través de quién? De Jesucristo. ¿Por qué era verdad? Porque lo veían en ese tiempo, aún cuando los judíos veían cómo Jesucristo levantaba a los paralíticos, le daba vista a los ciegos, hacía hablar a los mudos, echaba fuera demonios, al leproso le tocó y en el instante fue libre de la lepra. Ni viendo eso creyeron. Bienaventurada iglesia de él, porque dice la palabra de Dios: bienaventurados los que no vieron ni creyeron, porque de ellos es el reino de los cielos, y tú eres uno de ellos. Tú no viste nada, no viste a Cristo. No puedes decir: yo sí lo conozco, tengo un cuadro. Lo hemos mencionado infinidad de veces. Compáralo con el cuadro de las películas. La película de Jesucristo Superstar de aquellos tiempos, hace como unos, ¿qué será? 40 años. Pues esa misma imagen se reprodujo y la están teniendo en diferentes lugares, y es lo que se adora. Ese no es el Cristo. El Cristo lo dice bien claro, mi hermano. Cuando subió y se encontró con Elías y con Moisés, dice que hubo una transfiguración de Jesús, y fue Jesús que su rostro era como resplandeciente, sus vestiduras son blancas, su voz poderosa. No es un Cristo sensible que dicen por ahí los africanos: nosotros lo hacemos negrito, nosotros de otro colorcito, nosotros lo hacemos medio chinito. Cristo es poderoso. Por eso la palabra dice que es el gran yo soy, es el que es y el que quiere ser. Así dice la palabra de Dios. Es el que es, el que Él quiere ser. No el que tú digas, este es. Dios es Espíritu. Ahora, ya después de ver esto, ya podemos decir, ahora sí la pregunta: ¿cuántos cristianos hay aquí? Amén. Amén, Señor, anótalos. El que no todavía puede decir, aunque solito, amén. Señor, venía al último. Como dijo alguien por ahí, se quedó al último, o no arrancó. Gloria a Dios. Dios es maravilloso. Pues así como a Pedro lo identificaron como cristiano, Dios quiere que a ti te identifiquen como seguidor ¿de quién? De Cristo. Pero para esto debemos transformar nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar. Porque si te juntas con los amigos o con las amistades y estás insultando y diciendo groserías y demás situaciones, mi hermano, jamás van a decir: ¿este es cristiano? Pues no van a decir: este es igual, es del montón. ¿Sí? Entonces, mi hermano, dice el 67: y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús en Nazaret.
Hermano, cuando te vean en la calle, ese es cristiano. Ese es hermanito. Ese va y canta aleluya, gloria a Dios. Porque te están identificando como un seguidor ¿de quién? De Cristo. Y a veces nos avergonzamos. Ese es cristiano. No, yo no, nada más fui nomás para ver qué pasa. Yo no. Dice la palabra de Dios que el que le negare delante de los hombres, Cristo también le negará delante de su Padre que está en los cielos y delante de sus ángeles. ¿Negaremos a Cristo? No. Mire, yo también soy seguidor ¿de quién? De mi Cristo, así como Pedro, aun cuando le negó, ¿sí? Y dice el 68, mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices, y salió a la entrada. ¿Y qué pasó? Cantó el gallo. ¿Pero cómo? Pues sí, porque Cristo ya le había anticipado un poquito antes en la palabra de Dios, ahí en San Marcos capítulo 14, en el verso 26. Cristo ya le había notificado, dice que cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos y Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está desde el profeta Isaías. Estaba escrito que todos se iban a escandalizar y que lo iban a herir al pastor de las ovejas, y las ovejas serían dispersas. Ya estaba escrito desde 650, 60, 70 años, no está precisa la fecha, pero ¿cómo ya estaba escrito desde aquel tiempo? Y sucedió, porque Cristo es verdadero, es real, ¿sí? Pero después, dice el 28, que haya resucitado, iré delante de vosotros. Cristo resucitó y ahora sabes quién va delante de ti cuando tú eres seguidor de Cristo. Va Jesucristo delante de ti. No vas solo. Por eso la gente te identifica. Les digo que yo le di gracias a Dios y casi me pasaba entera la barbacoa que me estaba comiendo en ese lugar, los tacos al pastor que eran en la noche, porque llegó una persona en Zitácuaro ofreciendo plantitas. Cómprame una plantita, una persona humilde llegó, y luego a mi hermana Rebe, vamos a comprar una plantita, a ver, se la compramos, ya nos dijo el precio, y a esas personas no hay que decirles no. Si te dicen 100 pesos, 120, dale los 120, ¿por qué? A veces decimos, no, te doy 80, y ando caminando todo el día, es lo poco que gana y todavía le queremos quitar, dale, ayúdale. Y gloria a Dios. Y se me queda bien y me dice, oiga, usted es pastor, ¿verdad? Señor, ¿así? Sí, dice, se ve luego. Yo digo, ¿y cómo supo? ¿Cómo supieron que Pedro andaba ahí también? Porque era seguidor de quién? De Cristo. Y porque yo soy seguidor de quién? De Cristo. Y ustedes son ¿qué cosa? Seguidores de Cristo. Por eso los van a identificar. Pero no hagan lo que hizo Pedro. Porque dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente. Recuerden que ahí ya le dijo, ¿verdad? Que después de que el gallo cantara 2 veces, Pedro lo iba a negar 3 veces. Y Pedro todavía decía, no, Señor, aunque me mate contigo, aunque me pase lo que me pase, pero yo no te voy a negar, muy seguro. Como decir por ahí, muy gallo Pedro. Pues no, lo negó. Y ahí nos está diciendo la palabra de Dios. 69, y la criada viéndolo otra vez
comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos, este es de la iglesia Oreb. Gloria a Dios. En lugar de que dijera Pedro, gloria a Dios, soy de Cristo, no iba a pasar nada, porque ya Jesús le había dicho, ya le había anticipado. ¿Y cómo sabía Cristo que le iba a negar? ¿Y cómo sabía Cristo que iba a cantar el gallo 2 veces? Porque Cristo, en su esencia de Padre que está en los cielos, de Dios, es omnisciente. Él conoce todo. Te conoce a ti, nos conoce a nosotros, conoce tu caminar, tu proceder, porque es un Dios todopoderoso. Amén. El 70 dice: pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos. Oigan, ¿por qué? Porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Porque en su hablar ya no estaba diciendo maldiciones en ese momento. Su hablar ya era otra manera de hablar. Y en tu manera de hablar van a identificar que eres de Cristo. Porque qué triste, mi hermano, que estemos diciendo leperadas en otro lado, groserías y demás, y digamos que somos seguidores de Cristo. Estaríamos negando prácticamente al Señor, como le estaba negando ¿quién? Pedro. ¿Sí? Y dice la palabra de nuestro Dios, ¿sí?, que en 71 entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Oigan, Pedro andaba con Cristo, era discípulo, y empezó a maldecir y a jurar que no le conocía. Pues también se sabían algunas majaderías, porque antes Pedro era, ¿qué cosa? Pescador. Pero cuando ya se vio acorralado, ya empezó a sacarlo de atrás. Mi hermano, nos dice Dios: no regreses atrás, no voltees como la mujer de Lot hacia atrás, porque te pierdes. Pedro empezó a maldecir como hablaba antes de seguir a quién, antes de conocer a Cristo. Sí, y todo por salvar su vida. El que dice la palabra de Dios que el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de Cristo la ganará. Habrá salvación. Qué hermoso, mi hermano. Pues aquí Pedro, según muy valiente en un principio, pero negó. Comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, ¿qué creen que hizo? Lloraba, porque estaba avergonzado con él mismo, arrepentido con él mismo de que si era seguidor de Cristo y estaba negando a su maestro. Hoy dice el Señor: Iglesia Oreb, no niegues al que nos ha dado salvación, no niegues al autor de la vida, no niegues a aquel que sufrió por ti y por nosotros, no niegues a aquel que nos ha dado vida, no niegues al Cristo vivo, al que al tercer día resucitó y vive por los siglos de los siglos. Amén y amén.